Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Quiero a los hombres desafiarlos porque, como yo les dije ayer a los hermanos, toda empresa, toda institución y aún la iglesia, las instituciones, las empresas, las iglesias van a vivir, van a permanecer si es que hay hombres que cumplen su función, hombres que están temerosos de Dios para saber cuál es el plan de Dios para sus vidas y para la vida de sus familias. Entonces aquellos hombres que se acercan a Dios con temor y temblor y le piden a Dios: Señor, guía a mi familia, guía a mi iglesia, guía a este pueblo, será esas iglesias donde Dios visite y pueda haber transformación en la vida de las personas. Pero para que eso suceda, yo les dije la semana pasada que el Nuevo Testamento, especialmente el libro de los Hechos, tiene unas fotos espectaculares. Mira esta foto, Hechos 1:4. Dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí. Fíjate esta foto maravillosa, ¿no? Estaban los discípulos juntos. Ahora, es como si yo en esta mañana agarro mi celular y les tomo una foto. Plix, es una foto. Y la foto va a sacar los rostros de ustedes, hermosos que están esta mañana. Espero que no se duerman hasta que terminemos. Pero es una foto. Y Lucas nos da una foto. ¿Cómo estaban los hermanos? Juntos. Pero fíjate, esa es una foto. Ahora les voy a pasar otra foto. Mira lo que dice el versículo 14. Dice: y todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres, con María y con la madre de Jesús y con sus hermanos. ¡Pum! Otra foto. Ahora, ¿cómo les vemos? Estaban juntos, pero ¿qué estaban haciendo? Orando. Fíjate, otra foto. Lucas es como que trata de ponernos fotos para que veamos. Es como cuando la graduación, toda la familia quiere sacarse fotos, ¿no? Para tener un recuerdo, para que al final, cuando ya termine el periodo o cuando pasen los años, regresar a las fotos y mirar: ah, mira qué linda que eras. Ahora ya estás más fea. No, pero las fotos. Fíjate en Hechos capítulo 4, versículo 42. Aquí hay otra foto. Va la tercera foto que te estoy mostrando. Mira, estaban juntos, estaban unánimes orando. Versículo 42, 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Wow, esta es una foto maravillosa porque de esta foto podemos ver cuatro cosas que estaban, que hay en esta foto. Cuatro cosas. Mira lo que dice este texto, es claro en cuanto a qué estaban ellos haciendo juntos, unánimes. Dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ese es, digamos, vamos a poner en esta tercera foto, hay una foto más chiquita ahí, que es: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión los unos con los otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban otra vez las oraciones. Notas, si notaste, estaban juntos orando. Ahora estaban juntos orando, pero también en la doctrina de los apóstoles y también en el partimiento del pan y también en la comunión los unos con los otros. Wow, son fotos, pum, fotos. No, por eso es que el libro de los Hechos es un libro maravilloso, porque el libro de los Hechos es un libro donde vos vas a ver compañerismo, donde vas a ver pasión, donde vas a ver valor, donde vas a ver sacrificio. Vas a ver a los hermanos juntos, unánimes, perseverando.
juntos, unánimes, perseverando. Esas son las fotos del libro de los Hechos. Hay una foto, otra foto. Vas a encontrar. Y la mayoría de las fotos es los hermanos juntos. O estaban orando, o estaban estudiando la Biblia, o estaban testificando, o estaban celebrando la cena del Señor. O están juntos, hermanos. Tristemente, no hay una cosmovisión de la iglesia, el valor de la iglesia. Por eso es que no entendemos el valor, la importancia de estar juntos. Ahora, claro, mira, ¿sabes por qué ellos realmente se mantenían juntos, unánimes, perseverando? Porque ellos vivían persecución. Ellos vivían mucha persecución. Entonces ellos no podían permanecer solos por ni un día. Necesitaban del compañerismo, necesitaban de la hermandad, necesitaban unirse para poder fortalecerse, para poder enfrentar al gobierno romano. ¿Te imaginas? Jesucristo les dijo: no se vayan de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, porque en Jerusalén va a suceder algo. Acuérdense, yo les prometí que en Jerusalén iba a venir, les iba a enviar el Espíritu Santo. No se vayan en Jerusalén. Ahora, ¿te imaginas para los discípulos en Jerusalén qué había pasado momentos anteriores? ¿A quién le crucificaron? A su líder. Entonces imagínate, los discípulos seguramente estaban temerosos de salir a Jerusalén con el temor de ¿qué? Si a su maestro, a su líder le crucificaron, si ellos dicen que son cristianos, ¿qué iba a pasar con ellos? Y ellos con temor, con temblor estaban: mejor estemos juntos, unánimes. Y luego, ¿sabes? Esto es lo maravilloso. Cuando somos obedientes a Dios, cuando en el temor del Señor entendemos la importancia de la iglesia, de estar juntos, unánimes, perseverando, ¿sabes qué? Ahí es donde Dios desciende y trae bendición. Hechos capítulo 2 dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, ¿qué? Juntos. Lee tu Biblia, Hechos capítulo 2 versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. ¿Y qué hizo Dios? Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¡Pum! El milagro. Sucedió lo inesperado. Sucedió la promesa que Jesucristo les había dicho: quédense en Jerusalén, porque es ahí donde va a venir el Espíritu Santo. Ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo, y entonces van a poder cumplir lo que les dijo en Hechos capítulo 1 versículo 8, donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo ellos podían hacer esta tarea sin ser investidos del Espíritu Santo? Necesitaban el Espíritu Santo. Y entonces, cuando son investidos por el Espíritu Santo, ellos dejaron a un lado el miedo, dejaron a un lado el temor. Ahora dijeron: ¿qué importa lo que nos haga Roma? Si Jesucristo nos manda a predicar el Evangelio, vamos a salir a predicar el Evangelio. Y vas a ver que más adelante Pedro sale y predica el Evangelio, y en el primer sermón de Pedro, ¿sabes cuántos se convierten? 3,000. En el segundo, 5,000. Y en el tercero dice que la iglesia crecía. Estaban viviendo en el poder del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué fotos! El libro de los Hechos es fabuloso, porque vas a ver al Espíritu Santo obrando
a través de los apóstoles en una forma extraordinaria. Hombres ordinarios viviendo vidas extraordinarias. Ese es el libro de los Hechos. Pedro haciendo los mismos milagros que hacía su maestro. En el poder del Espíritu Santo sanaba personas, resucitaba personas, usaba los dones espectaculares para poder traer el mensaje nuevo que Dios estaba trayendo en esos días. Pero estas son las fotos. Estas son las fotos. Quiero que vayamos al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Pablo aquí no solamente nos va a dar ya la foto, pero ahora es importante ver la película. ¿Viste? ¿Cuál es la diferencia de la foto y la película? La foto es algo inanimado, es algo que tienes ahí colgado en la pared. La foto es algo que te recuerda a algo. Pero la película es donde tú estás siendo parte del drama de la película. La película es donde Dios te invita a ser protagonista. La película es donde tú vas a tener un papel importante en esa película. Y el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo justamente nos hablan de la película. ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu responsabilidad que tienes en esta película? Que comenzó en Hechos capítulo 2, con la venida del Espíritu Santo, empieza la iglesia comienza en el poder del Espíritu Santo, pero mientras van creciendo la iglesia, mientras van desarrollando el cristianismo, tienen que enfrentarse a muchos problemas. Tienen que enfrentarse a mucha oposición. No solamente de afuera, pero de adentro. Entonces Pablo, mira lo que dice en el capítulo 4. Ve conmigo el capítulo 4. Estamos en Efesios capítulo 4. Ahora vas a ver la película. ¿Qué es tu papel? ¿Cómo vos puedes participar en esta película? Mira, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego, hermanos, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Punto. ¿Qué? Esta es la película. Llamados a ser dignos del Evangelio. ¿Qué significa esto, digno? ¿Qué significa ser llamado? Dice, para que andéis como es digno. Esta palabra dignidad, esta palabra tiene que ver con, si tú sabes quién eres, pues entonces dale valor al título que tienes. Es como si tú eres un abogado, anda como es digno de un abogado. Es que si tú eres un deportista, un futbolista famoso, como puede ser Messi, como puede ser Cristiano, si tú eres un futbolista, anda como es digno de un futbolista. Si tú has sido llamado a ser un hijo de Dios, Pablo dice, ok, tu responsabilidad, primero, anda como es digno al llamado que tienes. Ya hemos dicho, eres hijo de Dios, ciudadano del cielo, embajador en la tierra, eres la luz, la sal, eres un soldado, eres el sacerdote, eres el profeta, eres el rey. Todo eso, lo que eres, ahora dale valor. Toma valor de lo que ya eres. Dios ha hecho un llamamiento santo para que tú te juntes en la comunión con Jesucristo y con los santos. 1 Juan capítulo 1. Pero no se queda ahí. Mira cómo sigue la película, ¿no? Primero soy llamado a vivir en esa dignidad del valor de quién soy. Pero dice, versículo 2, con toda humildad, mansedumbre,
soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y aquí es donde muchas veces la película comienza a ser un poco difícil, ¿no? Porque qué difícil es ser humilde, qué difícil es ser manso y qué difícil es soportar con paciencia a algunas personas que son difíciles de amar. ¿Sí o no? Somos llamados en esta película primero a ser humildes. Ahora, ¿qué significa esto de humildad, hermanos? ¿Alguien tiene una idea qué es humildad? Bueno, déjame decirte rapidito para que tú te vayas con este concepto sencillo en tu vida. Humildad es no ver a la gente por debajo tuyo. Humildad es ver a la gente por encima de ti. Eso es lo que dice Pablo. Fíjate, si quieres, en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 dice, mira. Versículo 3. Dice Pablo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué? Con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a sí mismo. ¿Se das cuenta? Pablo está diciendo, la humildad es verle a mi prójimo no menor que mí, mayor que mí. Porque dice, fíjate Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, no mirando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, humildad es cuando yo entiendo el valor que tiene mi prójimo. Esa sería una definición muy sencilla, ¿no? Yo soy humilde cuando yo veo que mi prójimo está a mi mismo nivel o lo considero superior a mí. Eso es humildad. ¿Qué es lo contrario de humildad? Orgullo. ¿Y qué es el orgullo? El orgullo es ver a mi prójimo por debajo de mí. Ver a mi prójimo y decir, este de Guatemala, es de Ecuador, por debajo mío. No. Entonces, fíjate, aquí está la película. Hemos entrado en el plan de Dios. Estamos nosotros en el cuerpo de Cristo. La película no es solo, no solo son fotos aquí sentados los domingos. Estas son las fotos que estamos, que seguramente el Espíritu Santo está tomando de el domingo que veniste a la iglesia. Pero la película es cuando te vas a ir de esta iglesia, cuando te vas a ir de este edificio, cuando vas a salir por esas puertas. Ahí empieza la película. Cuando tú tomas en serio la vocación a la que has sido llamado y comienzas a vivir en humildad, comienzas a vivir en mansedumbre. ¿Qué significa esto de mansedumbre? Mansedumbre tiene que ver con el control, con el dominio propio. Mansedumbre tiene que ver con no ser como esos caballos salvajes que no hay cómo domarlos. ¿Has visto esos caballos salvajes que no hay ni un jinete que puede domarlos? Pero qué lindo que cuando la persona viene a Cristo, se entrega su vida a Cristo, el Espíritu Santo empieza la doma. El Espíritu Santo empieza a domarnos en esas áreas que éramos peor que caballos salvajes. El Espíritu Santo empieza a tomar nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad para decir, yo necesito que esto sea controlado por el Espíritu Santo para que entonces pueda haber frutos espirituales. Entonces la mansedumbre es decirle a Dios, Señor, aquí estoy, te entrego mi vida, te entrego mi mente, te entrego mis emociones, te entrego mi voluntad, dómalos.
Es interesante que esta película es tan hermosa porque se da primero adentro nuestro, primeramente en el alma del ser humano. Fíjate qué lindo que cuando vos vienes a Cristo, lo primero que recibes es el Espíritu Santo. Entonces el alma es afectada por el Espíritu Santo de Dios. El alma necesita, mira, el más difícil cristiano de esta iglesia no son ustedes, soy yo. Porque yo conozco mi alma. Yo conozco mis miserias. Yo conozco mis pecados. Yo conozco dónde le fallo a mi Señor. Entonces, si yo no soy manso, yo no voy a quebrantarme, yo no voy a arrepentirme, yo no voy a venir cada domingo, Señor, háblame, ¿en qué estoy fallando? ¿Cómo puedo mejorar en qué área? Yo le hice una pregunta a una persona. ¿Cuándo fue la última vez que te arrepentiste? Y la verdad que ni tenía idea de qué cosas tenía que arrepentirse. O sea, es tan perfecta la persona que parece que Dios le debe. Pero si somos honestos, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo comience a tomar control de mi alma, Él nos va a ir mostrando qué miserias hay que ir arreglando en el alma. ¿Qué cosas en tu mente no están correctas, claras? ¿Qué cosas en tus emociones todavía sigues luchando con el miedo, el temor, la angustia, el orgullo, la vanagloria? ¿Qué cosas todavía sigues luchando? Pero no solamente que el Espíritu Santo llena el alma, pero esto es maravilloso, habita en tu espíritu. Dice que Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu de Dios se comunica con el espíritu humano y hacen una sola carne. El espíritu del hombre con el Espíritu Santo se unen para habitar en tu cuerpo. Entonces fíjate qué lindo esto de mansedumbre. Es una relación con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo continúe obrando en mi vida, de tal manera que yo pueda ir en ese crecimiento espiritual. Entonces dice, con mansedumbre, con humildad. Y fíjate qué interesante, ¿eh? Esta es la película, esta es la película. Cuando tú y yo entramos en la película, necesitas estar primero convencido del llamado, convencido de la vocación a la que has sido llamado, pero ahora tener humildad, tener mansedumbre, pero soportándonos los unos a los otros. ¿Qué significa esto de soportarnos los unos a los otros? Soportarnos. ¿Sabes? Una de las cosas que en estos días escucho que somos acusados de los de afuera hacia los de adentro de la iglesia, es que dicen, no, es que la iglesia cristiana es intolerante. ¿Qué significa? ¿Qué está diciendo la gente cuando ve la iglesia? Y dice, hay intolerancia. ¿Sabes lo que están diciendo? Están diciendo que cuando voy a la iglesia, la gente en vez de amarme, me juzga. Cuando la gente en vez de aceptarme, me rechaza. Tristemente eso puede suceder en muchas iglesias. Yo sé que esta iglesia es perfecta y no pasa eso, seguro. Pero soportándonos los unos a los otros. Fíjate que es interesante que soportar a tu hermano no significa que tú vas a estar de acuerdo con la conducta pecaminosa de esa persona. A ver, empecemos. Vamos a ver, estamos en la película. ¿Qué tal si en esta mañana hubiese entrado a este salón una persona que se declara transgénero? ¿Qué tal si entra una persona que le vemos que parece mujer, pero cuando le ves y conversas
y hablas, te das cuenta que es un hombre. ¿Cómo le tratarías? ¿Intolerantemente o soportándole a esa persona? Tristemente que nosotros cuando vemos ese tipo de escenas, seguramente ni estamos preparados para tratar con esa persona. Pero aquí es donde debemos empezar a tener cierta soportar a estas personas. Mira, no estoy hablando de hermanos, estoy hablando de gente impía que viene con este tipo de cosas. Tengo que, para ganarle, voy a soportar de ciertas cosas para yo poder tener la oportunidad de hacer un puente y poder llegar con el evangelio. Soportarle. ¿Está bien? Yo recuerdo en una iglesia en Ecuador donde no dejaban entrar a las mujeres que tenían la falda por encima de la rodilla. Les decían, hermanita, usted no puede entrar. Vaya a cambiarse de ropa. O si la hermanita venía con pantalones, decían, hermanita, pantalones aquí no, usted es falda y debajo de la rodilla. ¿Qué estaban haciendo estas personas? ¿Cuidando el testimonio? ¿Cuidando el evangelio? No, estaban siendo intolerantes. Intolerantes. Claro, estas personas, imagínate, si te tratan así, vienes a la iglesia por primera vez y te dicen, no, mire, no me gusta su corbata, así que cámbiese de corbata. O no me gusta su peinado, váyase de la iglesia, vaya a peinarse bien. Imagínate que si viene un joven con los pelos así, viste como los jóvenes se ponen los pelos así parados, y le ves así, y dice, no, usted no puede entrar. O si le ves a un joven que viene con una camiseta y llena de tatuajes y llena de piercings y lleno de en la oreja, ¿qué vas a hacer con esa persona? Intolerante. No, aquí no entra. Pablo dice en la película que nos toca vivir a nosotros, si queremos ganar a los impíos, tenemos que aprender a soportar ciertas cosas con el fin de establecer relaciones, puentes que nos permitan llegar con el evangelio a esas personas. Pero a veces por ser intolerantes rechazamos a la gente y hacemos que esa gente nunca más quiera venir a una iglesia, nunca más quiera saber del evangelio. Hablando de la gente de afuera, somos intolerantes, ciertamente tenemos que reconocerlo. Pero ¿qué de los hermanos que están adentro? ¿Cómo eres con los hermanos que vienen cada domingo a la iglesia? ¿Puedes soportar a esos hermanos o eres intolerante con esos hermanos? Yo espero que cuando tú vengas a la iglesia, yo sé que es difícil abrazar un puercoespín. Yo sé, me ha pasado muchas veces, porque sales tú herido, pero igual le abrazaste. Y ojalá que esa persona se dé cuenta que tú estás interesado por él, que has mostrado un acto de amor hacia esa persona, y esa persona diga, qué bueno, hoy recibí una aceptación, hoy recibí amor en un lugar de una persona que ni pensaba recibirlo. ¿Sabes por qué? Porque aprendiste a soportar a tu hermano, a soportar a tu hermano. Así que esa es la película, hermana, ¿ves? La película es: pórtate como es digno del evangelio, como es digno del llamado, y comienza a ser humilde, comienza a ser manso, comienza a soportar a tus hermanos. Dice la Biblia, los unos con los otros. Esa es la película. Esa es la película. Ahí es donde se ven los héroes. Los héroes de la vida cristiana es en la vida diaria, en la vida de donde nos toca mostrar este tipo de características. Salta hasta el versículo 17. Pablo va a decirnos, mira, la película de cuando estamos juntos, unidos, perseverando unánimes,
Entonces la película es, tienes que ser humilde, tienes que ser manso, tienes que soportar a tu hermano, pero no queda ahí. Pablo comienza a decir cosas mucho más profundas que nos competen a nosotros, nuestra responsabilidad en la iglesia. Fíjate lo que dice el versículo, vamos a leer desde el versículo 22. Dice así, perdón, vamos a ir desde el 20. Efesios 4:20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y el contexto es que, fíjate en el versículo 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Es como vivíamos nosotros antes, pero ahora en Cristo hemos aprendido a vivir diferente. ¿Cómo? En humildad. ¿Cómo? En mansedumbre. ¿Cómo? Soportando los unos a los otros. Pero no queda ahí. Fíjate, Pablo dice: ahora que has aprendido a vivir como Cristo, como cristiano, mira el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos. Ese es un imperativo, es una orden. No es una cuestión de que si quiero lo hago y si no, no. Es un imperativo. ¿Qué significa despojarme del viejo hombre? ¿Sabes que desde que Adán pecó, desde que Adán y Eva desobedecieron, nosotros traemos esa imagen adámica en nuestro corazón? Traemos esa misma rebelión de Adán en nuestro corazón. Y Pablo dice: ahora la película es tu responsabilidad, es ir despojándote de esa rebelión. Y fíjate cómo Pablo pone esto en una forma práctica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice, versículo 23: y renovados en el espíritu de vuestra mente. Todo empieza en la mente. Todo empieza en la mente. O sea, lo que Cristo comienza a enseñarse está en la mente, y lo que está en la mente comenzamos nosotros a vivirlo. Entonces, ¿qué es lo que debe estar en la mente para ir renovándonos? Mira lo que dice el versículo 24. Dice: y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, en la santidad y en la verdad. Y aquí está el versículo 25, la primera cosa. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad. Esta es la película. Si antes yo mentía, ¿qué me toca ahora como responsabilidad, de acuerdo al llamamiento digno que tengo, de acuerdo a vivir en humildad, en mansedumbre, soportando a mis hermanos? ¿Qué tengo que hacer? Si antes hablaba mentira, ahora tengo que hablar la verdad. Esa es la película. Ahora es lo que me corresponde a mí. Ok, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. Antes el viejo hombre mentía. Antes el viejo hombre se enojaba. O sea, teníamos enojo que hacía daño al prójimo. Pero ahora dice: una vez que te vas deshaciendo del viejo hombre, en vez de mentir, di la verdad. En vez de enojarte, no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. O sea, no dejes que ese problema persista. Arréglalo antes que vayas a dormir. Antes que se oculte el sol, arréglalo. Porque si no vas a dar lugar al diablo, porque ese problema va a ir de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. ¿Qué más dice Pablo? Versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. ¿Qué es lo que hace cuando tú te deshaces del viejo hombre? Dejas el nuevo hombre que comience a gobernar tu vida. Dejas de mentir, dejas de enojarte, dejas de robar, dejas de hurtar,
Pero también el versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces Pablo nos está incluso instruyendo para que aún mi boca sea controlada por el Espíritu Santo, para que ninguna palabra de mi boca sea de destrucción en mi comunicación con mi prójimo. Entonces, fíjate, Pablo aquí nos da la película cómo deberíamos vivir como cristianos. Ya no es fotos, ya no son las fotos de Hechos. Aquí está la película donde tú y yo tenemos la responsabilidad de meternos y actuar. Y actuar. Pablo dice en Hechos capítulo 1, encontramos juntos, unánimes, perseveraban. ¿Cómo? Ahora Pablo nos dice ¿cómo? ¿Cómo? En humildad, en mansedumbre. ¿Cómo? Soportándonos. ¿Cómo? Dejando de decir mentiras, dejando de robar, dejando de usar tus palabras para herir a otros, dejando de enojarte. Mira, muy práctico Pablo, muy práctico. Es como la iglesia necesitamos ahora entender cuál es nuestro rol, los unos a los otros, los unos a los otros. En tu casa, en la iglesia y en la sociedad donde vives. La gente que te conoce, la gente puede ver en ti humildad, puede ver en nosotros mansedumbre, puede ver en nosotros que los soportamos por amor a Dios, como Él nos soportó. La gente puede ver en nosotros eso. Tu esposa puede ver eso, tu esposo puede ver eso, tus hijos pueden ver eso. Bueno, de eso se trata la vida cristiana. Bienvenidos. La película en la que estamos va a ser así hasta que venga el Señor Jesucristo. Ahora mira, déjame terminar porque esto es algo que va a tener que ser diario, en una continua progresión, porque esto es, el inicio es la salvación en Cristo Jesús. Amén, soy salvo. Esta mañana hemos cantado las verdades más esenciales y fundamentales de la fe cristiana. Que en Cristo estamos perdonados, que en Cristo estamos salvados, que en Cristo estamos redimidos, que en Cristo estamos justificados, que en Cristo tenemos el perdón. En Cristo. Pero otra cosa es vivir la vida cristiana, y ese es un proceso. Y ese es un proceso progresivo. Y eso es lo que se llama la santificación progresiva, que el Señor está tratando de ir formando a cada cristiano, a cada hijo de Dios, formando cada vez más a Cristo en nosotros, para que nosotros podamos mostrar a Cristo. De eso trata la iglesia. La iglesia somos pecadores, pero que cada vez nos damos cuenta más rápido de las miserias que tenemos, nos arrepentimos y nos metemos en la película para ser protagonistas de lo que Dios quiere hacer en mi hogar, en mi iglesia, en la sociedad. ¿Sabes? Cuando uno pierde de vista esto, suceden cosas muy tristes, muy tristes. Mira, cuando se pierde este fundamento, cuando pierde de vista este fundamento, ya no hay un fundamento para el bien o para el mal o para el propósito de la vida, lo que te lleva a un vacío existencial. ¿Sabes? Si tú y yo no estamos haciendo esto, no estamos practicando esto, ¿sabes? Tristemente la gente va cada vez más y más y más y más a un vacío existencial, porque nada te llena de las cosas externas que estás tratando de hacer para llenar ese vacío. Es Cristo en nosotros lo que permite que yo pueda estar lleno para poder de esa manera tener un impacto a este mundo.
Cristo en mí. Cuando mi fe no está enraizada en estos principios, niego el sentido de la vida que Dios nos ha dado. Negamos el sentido de la vida, claro, porque imagínate, vivir por vivir, vivir sin sentido, vivir sin propósito, vivir sin metas, vivir sin saber por qué estoy, para qué estoy en la película. ¿De qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? Hay gente que dice, no tengo sentido, me quiero morir. Cuando tú no tienes estos valores en tu vida, este llamado digno que has recibido, rechazas la existencia de una moral objetiva. Entonces dice, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué? O sea, ¿qué ganancia en esta vida es ser bueno? ¿Qué ganancia? Hay mucho que estamos ganando. Quizás ahora no te das cuenta, pero no estamos viviendo por vivir, o no estamos haciendo las cosas por hacer. Y entonces al final, ¿sabes qué es lo que pasa? Te lleva si no tengo este claro propósito en mi vida de lo que Dios me pide, cómo soy responsable en esta película, yo comienzo a caminar en una vida de desesperanza. No tengo esperanza alguna de por qué vivir, para qué vivir. Y terminamos en un relativismo moral. O sea, ¿qué significa esto de un relativismo moral? Que no me importa si hoy hago bien, está bien, si hago mal, está bien. No hay valor de hacer las cosas bien, no hay valor de hacer las cosas con excelencia, porque entraste en un relativismo. Dices, no, pero si todos son pecadores, yo también soy pecador, entonces vamos a seguir siendo pecadores. Eso es existencialismo moral. Pero cuando entendemos el rol que tenemos al entrar en la película, ya podemos ver cuáles son nuestras responsabilidades para que el cuerpo de Cristo crezca, para que mi familia crezca, para que la sociedad tenga esperanza. Y mira, quiero animarte esta mañana. Cuando yo leo el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, las 7 iglesias de Apocalipsis, cuando Jesucristo escribe a las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Sardis, Filadelfia, Laodicea, cuando Jesucristo, ¿sabes? En cada iglesia que Él escribe, Él termina diciendo esto, mira, a los vencedores les daré, y le hace una promesa. A los vencedores. Me encanta eso. Jesucristo siempre, Él, a través de las épocas, a través de la historia, Él siempre ha tenido hombres y mujeres vencedores. Es interesante porque nosotros no vemos en Apocalipsis, en las iglesias al terminar, cuando dice a los vencedores les daré, y dice la promesa, pero no vemos que dice y a los discípulos les daré, o a los cristianos les daré, o a mis hijos les daré. No, dice a los vencedores. ¿Qué significa? Significa que la vida cristiana consiste en meterme en la película, y en esa película que Dios me mete por su gracia, yo ser en ese momento de mi vida vencedor. Espero que nosotros estemos experimentando esa victoria en Cristo Jesús, en esas áreas donde estamos luchando cada día, tomando en serio el rol en la película que Dios nos ha puesto, siendo humildes, mansos, soportándonos, diciendo la verdad, no enojándonos, no robando, no diciendo malas palabras, no humillando a la gente. Hermanos, hasta aquí el Señor ha sido bueno con nosotros, pero el momento en que dejemos de hacer estas cosas, el momento en que perdamos esta cosmovisión de lo que Pablo está enseñándonos, en qué consiste la vida cristiana, entonces los problemas comenzarán a asomar, porque estamos dejando que la carnalidad comience a tomar el lugar que solamente es dado para el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos controle a cada uno de nosotros.
Bien, hermanos, espero que esto nos ayude a esta semana. Cuando salgamos de aquí, hermanos, sal a vivir la película que Dios quiere que vivamos. Amén. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar.